voy a hablar de un asunto que es la advertencia contra la apostasía. La advertencia que empieza con la inmadurez espiritual en muchos casos. Muchos casos que personas que no pasan de creyentes a discípulos. Como no pasan de creyentes a discípulos, se quedan en una inmadurez espiritual o porque no escudriñan la Sagrada Escritura. Donde Pablo nos habla de esta advertencia contra la apostasía. Cuando vamos a Hebreos, capítulo 5, versículo del 11 al 14, el apóstol Pablo nos va a hablar de este asunto. Pero antes de que yo te hable de este asunto, ¿verdad? O empiece a redactar, darle lectura a las Sagradas Escrituras en Hebreos 5, del 11 al 14, te quiero hablar de un escritural, ¿verdad? De una revelación que el Espíritu Santo me da en base a Hebreos, capítulo 5, 11 al 14, ¿verdad? Leyéndolo, escudriñándolo, el Espíritu Santo me da esto y yo te quiero hablar de esto para que tú seas edificado, ¿verdad? Y espero con todo mi corazón que puedas entender. La advertencia contra la apostasía. La apostasía es apartarte de la verdad de la Sagrada Escritura. Eso es así. Y estar en una visión de tu verdad personal o lo que tú piensas que dicen las Sagradas Escrituras, pero no tienes revelación de Dios. Sea por inmadurez espiritual o por engaño diabólico, ¿verdad? Porque comienza, como les dije, con una madurez espiritual, pero luego Satanás te ataca con un engaño diabólico, ¿verdad? Y ese es el peligro de tú no pasar de un creyente a un discípulo. Y hay personas que se quedan en el discipulado también a mitad. Llegan a ser discípulos, pero no completan el discipulado. Y les voy a traer un ejemplo. Les voy a traer un ejemplo bíblico aquí. Y de los mismos apóstoles. Esto no se predica ni se dice, ¿verdad? Y pronto traeré un mensaje de eso, ¿verdad? Esto es peligrosísimo que le estoy hablando, ¿verdad? Porque la inmadurez espiritual, ¿verdad? La inmadurez espiritual te llevará a ser un cristiano cimentado en el humanismo. Cuando nosotros estamos cimentados en el humanismo, siendo humanos, porque somos humanos, nosotros no vamos a poder ser capaces, ¿verdad?, de predicar la palabra ¿verdad?, con esa espiritualidad, con esa madurez que se requiere, porque estamos cimentados primero en un humanismo y los cristianos no somos ya de este mundo, ¿verdad? El humanismo es apelar primero a la emoción. Somos emocionales, pero no podemos apelar solo a la emoción, ¿verdad? Porque tenemos templanza, ¿verdad? Tenemos templanza y tenemos dominio propio, y la emoción no puede ir por encima de la madurez que nosotros podemos tener, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos inmaduros, si la emoción apela primero, pues ahí estamos, ¿verdad? Entonces, la inmadurez espiritual también, en algunos casos que esto se está dando, ¿verdad? Ahí se refiere siempre a un amor que es emocional y no es bíblico. Y esto se está dando en muchas iglesias que vienen con un amor que no es cimentado en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Otra cosa es que también pasa es la inmadurez espiritual viene con una supergracia que tampoco es bíblica. La inmadurez espiritual se cimienta en sentimientos de razón humana, ¿verdad? Y no puede ser así, porque los cristianos estamos cimentados en Cristo. Y Cristo no era débil, Cristo es el Dios Todopoderoso y tenemos que emularlo, ¿verdad? Y una de las cosas que sucede en la inmadurez espiritual es que no han vencido el temor a la muerte física, un asunto bien primordial para tú vencer otros temores. Pues si tú no vences de inicio ese asunto, ¿verdad? Pues entonces ahí es el punto. Entonces quiero traerte un ejemplo del que te había hablado, ¿verdad? De la Sagrada Escritura, ¿verdad? De inmadurez espiritual que pasaban los apóstoles, ¿verdad? Porque pasaban este asunto, ¿verdad? Que ellos no habían vencido todavía el temor a la muerte, ¿verdad? Y fue un asunto que les tocó pasar a los apóstoles en su discipulado. Es decir, que ellos ya estaban comenzando el discipulado, pero para terminarlo o cimentarse en ser un discípulo verdadero totalmente, necesitaban pasar por esa experiencia de vencer el temor a la muerte. Eso lo habla la Biblia, usted lo puede buscar. Por los propósitos de avanzar en este audio, ¿verdad? No quiero alargarlo mucho, no voy a explicar esos versículos, ¿verdad? Al punto, ¿verdad?, que los apóstoles rechazaron a Jesús cuando Jesús fue arrestado para llevarlo al madero. Porque Jesús fue arrestado, ¿verdad? Pero ¿por qué lo rechazaron? Por el asunto del temor a la muerte física, ¿verdad? Eran inmaduros todavía, no habían completado su discipulado. ¿Y qué sucedía aquí, verdad? Que ellos no querían, los apóstoles, que los vincularan
con Jesús porque los iban a matar. Y este es el asunto que ellos están pasando, ¿verdad? Lo pasaron, claro está que lo pasaron, pero la Biblia representa que ¿verdad? Nos da ese ejemplo para que nosotros podamos ser edificados y que a nosotros nos pase. La inmadurez espiritual le hace caso, primero a los hermanos que no resisten la revelación sólida y fuerte de la palabra. ¿Por qué? Porque son inmaduros, ¿verdad? Y la revelación sólida, que es madura y fuerte de la palabra, va en contra del humanismo. Pero los que son inmaduros están cimentados en el humanismo. ¿Entiendes? Es decir, la inmadurez espiritual apela primero a la carne, ¿verdad? Refiriéndose a todo esto, ¿verdad? La falta de entendimiento escritural y se cimenta, en la filosofía humana. Por eso es que usted ve muchas iglesias hoy día que ya no te traen versículos, sino todo es una filosofía. Que si es así, asá, y filosofías de hombre. Parece un platonismo, ¿verdad? Una filosofía. Usted no los ve así. Incluso hay algunas personas que te traen la palabra, pero no te saben explicar la profundidad y la solidez de la revelación sólida de esa palabra. Y a veces es fuerte y hay que revelarla así. ¿Para qué? Para que usted llegue a ser maduro espiritualmente, ¿verdad? Y entonces usted no lo ataque, ¿no? O en un futuro esto de la apostasía, ¿verdad? Que ya va en camino y muchos van en ese adulterio espiritual. Hasta ahora es adulterio, pero en un futuro va a ser totalitario. Entonces la madurez espiritual no es lo mismo, escuche, la inmadurez espiritual no es lo mismo que la inmadurez del carácter humano. No es lo mismo. Se relacionan, pero no es lo mismo. La madurez, ahora sí, la madurez espiritual ayuda a tu carácter humano o del alma. Claro está, ¿verdad? Te va a ayudar cuando tú llegas a ser maduro espiritualmente. La madurez espiritual está totalmente vinculada al fruto del Espíritu. Es decir, el fruto del Espíritu en todo su apogeo o toda su manifestación, ¿verdad? Es la madurez espiritual. Pero, ¿qué pasa aquí? Que muchos no pueden entender qué es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y cómo te ayuda o cómo nos ayuda, porque se resisten a ese fruto del Espíritu. Por eso no son transformados, ¿verdad? En el camino. O todavía están ahí tambaleando. Como les dije ahorita, ¿verdad? Son creyentes que no han pasado a ser discípulos o discípulos que se han quedado en un inicio del discípulo, pero están ahí, todavía no han terminado y todavía no son discípulos completamente, ¿verdad? No son completamente. Los que no pueden recibir la revelación directa de las Sagradas Escrituras, escuche, directa de ahí, de las Sagradas Escrituras, de lo que está escrito, tienen cierto grado de inmadurez espiritual. Y no puedan crecer espiritualmente hasta que aprendan, esta es la fórmula, ¿verdad? O la pastilla, ¿verdad? Hasta que aprendan a conectar su espíritu con el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Cómo tú conectas tu espíritu con el Espíritu de Dios? Siendo maduramente llevado, ¿verdad? Siendo llevado, no resistiéndote al fruto del Espíritu, recibiendo la revelación de las Sagradas Escrituras, y cuando tú lees la palabra de Dios, ¿verdad? Tú te conectas con el mismo Dios, porque el Dios está ahí. Tú tienes que tener reverencia cuando lees las Escrituras, porque Dios está ahí. No es que esto es algo bien profundo, ¿verdad? Dios está incrustado en esas palabras, por eso hay un versículo que dice ¿verdad? Que la palabra penetra tras tuétanos, que no retorna tras vacía, porque la palabra es Dios, ¿verdad? Entonces, es decir, de todo esto, ¿verdad? Que nosotros aprendamos, ¿verdad? A escuchar la voz de Dios más aún a través de la misma Escritura primero, ¿verdad? A discernir. Como somos espirituales o tenemos madurez espiritual, ¿verdad? Vamos a escuchar la voz de Dios en la misma palabra, porque hay secretos que se nos van a revelar que no se nos revelaban, ¿verdad? Por eso tenemos que tener una relación con Dios. Y recibamos, ¿verdad? Y reciban también la revelación e interpretación de la verdad de ella misma o de lo que está escrito, ¿verdad? La palabra justicia, esto es bien importante, ¿verdad? La palabra justicia de un cristiano maduro
va en contra de la justicia humana. Esto va a calar en muchos corazones y decir, pero ¿cómo es esto, verdad? Es algo muy duro de entender para algunos. Yo lo voy a explicar brevemente, ¿verdad? Cuando usted ve la justicia humana se basa en reglas humanas. La justicia humana se basa en tribunales, ¿verdad? Cuando usted ve todo eso, son reglas humanas. Pero la justicia de Dios o de un cristiano maduro, que debe ser la de Dios, la Escritura no está basada en eso. Por eso va en contra de eso. Nosotros no estamos en este mundo para apelar derechos humanos. Nosotros estamos en este mundo para apelar por la pregonación del reino de los cielos y para llevar a otros a ser discípulos de Cristo. Y hay muchas iglesias cimentadas en eso, en el derecho humano, cuando no es así, ¿verdad? Cuando la justicia de un cristiano maduro debe ser, ¿verdad?, la palabra de Dios o lo que implica la justicia de Dios, no la justicia humana, ¿verdad? Claro está, va a haber una implicación donde usted tiene que hacerle caso a las leyes de los humanos, pero no quiere decir, ¿verdad?, que la justicia humana es la justicia de Dios o los tribunales, ¿verdad? Acuérdese de algo bien importante también, ¿verdad?, que ya usted y yo fuimos lavados con la sangre de Cristo, aceptamos a Cristo y no somos de este mundo. Dice la palabra que los cristianos, ¿verdad?, los que aceptaron a Cristo no son de este mundo. No pertenecemos a este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Ahora te quiero hablar, ¿verdad?, de lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, ¿verdad? Y de aquí viene toda esta revelación que te acabo de decir. Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14. El apóstol Pablo nos decía así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y el Hebreos 5, 13 al 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra justicia. ¿Ves? Esta palabra es importante, que no es la justicia de Dios, porque es un niño, dice. Versículo Hebreos 5, 14 dice, pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentido ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. Poderoso lo que Pablo nos está diciendo aquí y debemos entenderlo. Cuando Pablo nos habla que verdad que habéis llegado a ser tales como que tenéis necesidad de leche, está hablando no de un alimento físico, sino de un alimento espiritual, ¿verdad? Cuando habla de leche, está hablando de que ya hay cristianos que no han pasado de ciertos niveles que quieren que todos se lo hablen bonito. Bonito para aquí, bonito para allá, amor humano, amor para acá, pero no le hablan el amor correctivo de la palabra y todo esto. No pueden recibir alimentos sólidos, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, no ejercitan esa madurez espiritual porque no han llegado a ella, ¿verdad? Y no tienen uso de los sentidos ejercitados del discernimiento del bien y el mal. Y por tal razón, ¿verdad?, no pueden vencer ciertos temores tampoco y no pueden crecer. Pablo aquí en Hebreos 5:11 nos está hablando, ¿verdad?, de una advertencia, como le acabo de decir, de que esto, ¿verdad?, va a ser que si nosotros no llegamos a alcanzar esa madurez espiritual, podríamos llegar, ¿verdad?, a una apostasía, ¿verdad? Por eso dice advertencia contra la apostasía. Si usted no llega a ser maduro espiritualmente, usted puede ser engañado. ¿Ves? Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos, que debemos crecer. ¿Ves? Y que debemos cimentarnos en la Escritura. Es bien importante entender, ¿verdad?, que esta advertencia está basada en una inmadurez espiritual. Y nosotros debemos reconocer cuando nosotros no hemos llegado a una inmadurez espiritual. Cuando nosotros no hemos llegado a esa madurez espiritual es porque estamos en inmadurez. Y nosotros tenemos que reconocerlo. Porque si no lo reconocemos, ahí es peor todavía. Ahí entonces nos dirigimos en unos, ¿verdad? No reconocemos algo que está fallando en nosotros mismos. ¿Ves? Y el principio de corregirlo es tú cimentarte totalmente en la Escritura y pedirle a Dios, ¿verdad?, que te revele esa Escritura
para que tú sigas siendo un maduro espiritualmente. Esto no se trata de denominaciones, no se trata de comentarios bíblicos, no se trata ni tan siquiera de teología, se trata de una relación con Dios y de que tú te cimientes en las Sagradas Escrituras que fueron escritas por nuestros discípulos, ¿verdad? O las personas adecuadas para ese tiempo. Entonces dejo esto por aquí y entiendo y quiero que entiendas, ¿verdad? Que es muy importante llegar a ser maduros espiritualmente, cimentados en la Escritura, porque si no, la advertencia es que podríamos ser engañados y llegar a la apostasía. Dios le bendiga y pueda hacer de edificación a todos los que escuchen. Dios le bendiga.